Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Mis hermanos, en nombre del canal Sintonía TV y de nuestro programa Sintonía Divina, les abrazamos con todo nuestro amor en la Pascua del Señor. Celebramos con este saludo pascual tradicional la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y este es el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque ha sido vencida la muerte. Esa es nuestra gran verdad de fe para llegar a la vida eterna prometida. No se trata solamente de repasar un relato de hechos históricos a diferencia de todas las religiones que ustedes puedan encontrar en la historia de la civilización. Nuestra esperanza como cristianos reposa en el hecho que Cristo Jesús, nuestro Dios, está vivo y que su presencia es algo patente entre nosotros. Esta semana, el domingo de resurrección, les acompaño a que les pido que nos acompañen a leer la lectura del domingo junto con este saludo por Pascua. Las lecturas que no vamos a hacer ahora, las lecturas de la semana nos mostrarán las evidencias de la resurrección de Jesús a través de quienes los vieron con sus propios ojos desde la mismísima mañana en que venció a la muerte el domingo de Pascua. Los testigos de las diversas apariciones de Jesús resucitado en cuerpo glorioso y que luego esa visión, testificar esas apariciones llevaron a los discípulos a dar la vida por él, para testimoniar ese prodigio divino ocurrido en verdad. Y lo que confirmó las promesas de Jesús acerca de que él iba a ser la primicia en la resurrección para luego otorgarnos la vida eterna. Y justamente, mis hermanos, es semana de gran alegría porque esa es la buena nueva que constituye el evangelio que nos esforzamos mucho en anunciar como mensajeros de nuestro amado Jesús. El Cordero ofrecido en la nueva alianza ha resucitado como había prometido. Y Él nos dice hoy día, no teman, estén alegres, que el reino de Dios, el reino de justicia y de verdad, ya está entre nosotros. Anúncienlo a todas las naciones. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e, inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Jesucristo ha resucitado, mis hermanos. En verdad ha resucitado. Si bien la semana pasada, en las lecturas de la Semana Santa, leíamos que la cruz es el árbol de la vida y nos encontrábamos con ciertas discrepancias, porque si Cristo muere en la cruz, ¿cómo podría ser el árbol de la vida? Lo es, porque es el comienzo, porque recuerden, su muerte es redentora.
Y la resurrección nos muestra la razón de ser de esa cruz. Nuestro destino, nuestra muerte, también será el comienzo de algo nuevo, así como la cruz. Será el principio. Y esta semana empezamos con la lectura del domingo en donde se nos narra el testimonio de quien vio resucitar a Jesús. Número uno, María Magdalena, esta mujer que se da cuenta que el Señor no está en el sepulcro y que Él se había presentado ante sus discípulos como yo soy la resurrección y la vida. María Magdalena va temprano a echar perfumes y luego vuelve donde los apóstoles y les dice, muy triste, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Qué tristeza la de esta mujer. María Magdalena descubre que Jesús no estaba en la sepultura. Es la primera testigo de que Jesús había resucitado, con este indicio de que no estaba en la sepultura. Para nosotros es una primera constatación de la resurrección. Y ella, en el Evangelio de esta semana, del día martes, recibirá una extraordinaria misión, porque aunque ella no lo ve como el Jesús de antes, lo reconoce con una visión como testigo de la resurrección. Fíjense, no vamos a referirnos todavía a este testimonio, a esta aparición, pero vamos a leer en el Evangelio, hemos leído en el Evangelio de este domingo que la primicia de la resurrección es para Pedro y para Juan, el discípulo amado. Corren, corren los dos apenas se enteran de que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la sepultura. Claro, Pedro era mayor y Juan corría más rápido. Y ambos reciben la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba, pero apenas se asoma Pedro y luego Juan atestiguan la resurrección. Juan dice que él cree, vio y cree, pero vio no con los ojos. ¿Cómo? No con los ojos, entonces, ¿con qué vio? Vio por medio de la fe. Por eso dice, vio y creyó. Si no vio nada, claro, no vio a Jesús, pero vio los lienzos que estaban debidamente doblados y colocados muy ordenadamente sobre la sepultura. Las vendas que ceñían a Jesús no lo pueden atar más a este mundo. Los lienzos de la sábana medían como 4 metros, según sabemos por lo de el testimonio el testimonio material que es la sábana santa, ¿no? El santo sudario. Estaba tumbada en el suelo, pero no como cualquier cosa, sino había sido apoyado junto con el sudario que tenía Jesús en la cabeza. Portentosa explicación de Juan, portentosa resurrección en un cuerpo glorioso de nuestro Señor. Y aquí la historia no acaba, continuará, porque siente mi hermano su presencia entre nosotros, pero de otra manera, ya no es una presencia material. Y justamente por eso es que Juan escribe su evangelio, para dar testimonio de estas cosas, las escribe y para que sepamos dar testimonio que esto es verdadero. Lo mismo ocurre con Pedro, receptor de las primicias de la resurrección por ser llamado por Jesús justamente a su seguimiento. Y él es quien lo negó 3 veces. Claro, tenía temor a morir, pero luego dio su vida porque perdió el temor de morir, porque había visto a Jesús resucitado y tenía esa certeza. Y luego de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se llenan de valentía, de sabiduría y empiezan a predicar a Jesús. Lo hacen por el resto de su vida hasta que muchos de ellos, bueno, todos, casi todos menos Juan, fueron martirizados. Primero, a sus hermanos, ¿no? Que tenían que enterarse de la resurrección de Jesús. Y luego los judíos les hablan de que Dios resucitó. Este Jesús
del cual nosotros ahora somos testigos. Y fíjate, ahora a ti y a mí nos toca ser testigos de esta resurrección, anunciar a Jesús que murió en la cruz y que ha resucitado. En verdad ha resucitado. Es la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros hermanos. La fe en la resurrección es creer en el Dios de la vida, es tener esta esperanza de que nosotros también viviremos para siempre en Jesús resucitado. Como decíamos al comienzo, esta semana que les acompañamos a seguir en las misas diarias es la semana de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Estas apariciones, todas ellas, se van a revisar durante la semana y esta semana es el fundamento de nuestra fe. Justamente es lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque todos estaríamos en pecado. Y por lo tanto, los cristianos que han muerto están perdidos, ¿no? Y los cristianos que van a morir también están perdidos, porque no han sido salvados por este Jesús que hemos esperado para que nos salve, para que nos libre de la muerte. Pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos y esta es la primicia para todos aquellos que mueren, ¿no? Porque así como por un hombre, Adán, vino la muerte al mundo, así también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Palabras de San Pablo a los Corintios. Y entonces Jesús se viene esta semana bien bonita porque se va a aparecer, por ejemplo, a un grupo de mujeres. ¿Y saben qué es lo primero que les dice? Alégrense. Estaban en duelo, llorosas, y Jesús se les aparece y les dice, alégrense. Ellas se le acercaron y le abrazaron y se postraron ante él. Y Jesús les repite, no teman, comuniquen este hecho a mis hermanos. Ojo, a mis hermanos. Y vayan a Galilea, porque allí me verán. Claro, estas mujeres también van donde los sumos sacerdotes, quienes enterados de estas historias, estos acontecimientos que les contaban, empezaron a difundir la noticia de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Y pero ¿cómo? Si había guardias por todos lados, ¿se acuerdan? Los soldados, según Mateo, en el capítulo 28, pueden leer cómo fueron pagados, cómo fueron remunerados para vigilar el sepulcro. Y dice Mateo, al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos, o sea, paralizados, se tumbaron al piso y no tuvieron ninguna reacción por lo que veían y tampoco no tenían cómo explicarse. Juan también nos contará en la lectura del martes que se le aparece a María Magdalena y le pregunta hasta 2 veces, mujer, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce, pensando que era el hortelano del huerto. Lo mismo que le dijo a Marta y María por la muerte de Lázaro, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Y eso te lo dice a ti y a mí, porque la muerte no nos debe hacer sufrir. Y hasta que le dice a María Magdalena, María, la llama por su nombre. Recién allí ella dice, ¿quién me llama? Es mi maestro. Y se va a difundir la gran noticia, se va a anunciar a Jesús resucitado. Luego vendrá el encuentro de Jesús el día miércoles con los caminantes de Emaús, quienes tampoco le reconocen durante todo el trayecto. Y Jesús venía explicándoles las lecturas del Antiguo Testamento, las lecturas de los profetas, y les explicaba por qué el Mesías tenía que padecer y morir. Ojo, que aquí en esta lectura de Maús se nos presenta toda la liturgia eucarística. La palabra, la lectura del Antiguo Testamento, según Jesús empieza a explicar a los discípulos todas las promesas, las profecías,
Y luego el Nuevo Testamento, porque se repasa todos los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Luego viene Jesús y explica como si fuera una homilía, y al final viene lo más bonito, lo más emocionante, la consagración del pan y del vino. Jesús ya muerto se le presenta a los discípulos de Maús y en la mesa celebra la Eucaristía. Y allí le reconocen los discípulos al partir el pan y dicen uno a otro, ¿no nos ardía el corazón cuando nos venía hablando en el camino y nos explicaba las escrituras? Y dice la lectura que vamos a leer el miércoles, se levantan rápidamente en ese momento y vuelven a Jerusalén, en donde se encuentran con los 11, porque ya Judas había muerto, se encuentran con los 11 y les dice, era verdad, hermanos, Jesús ha resucitado. Y sí, Jesús ha resucitado en verdad y estos discípulos de Emaús lo vieron y testimoniaron. Y ellos contaron lo que les había pasado y especialmente impresionados de cómo le habían reconocido al partir el pan. Y justamente estaban conversando de estas cosas en plena cháchara cuando él se presenta. Jesús se presenta, las puertas estaban cerradas. Ellos, los discípulos, estaban muertos de miedo, estaban encerrados y a oscuras. Y Jesús se les presenta. ¿Cómo? Pues su cuerpo ya era un cuerpo glorioso, ya no tenía materialidad. Y les dice, paz a vosotros. Ellos aterrorizados se llenan de miedo y creen ver un espíritu. Y Jesús les dice, pero ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Soy yo en persona, soy yo que ha resucitado. Con eso nuestro Padre Dios ha mejorado su creación, esa creación falible por la cual Adán pecó y tuvimos que obtener la condena de la muerte. Pero se nos levantará ese castigo para que ahora tengamos una vida nueva y eterna. Esa es la alegría del cristiano. A pesar de que tenemos la naturaleza pecadora, falible, débil, vulnerable ante el pecado, tendremos la vida eterna. La resurrección de Jesús, mis hermanos, es la primicia de que a partir de su muerte y resurrección, nosotros resucitaremos para siempre. Nos despedimos con la frase que va a cerrar las lecturas de esta semana. La lectura del sábado termina con un mandato de nuestro Señor, un mandato final, en donde nos dice, id y proclamad el Evangelio a toda la creación. Qué lindo esta semana que nos une, nos fortifica, nos lleva adelante con nuestra fe y nos hace saber de que tendremos para siempre la vida eterna. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en esta semana octava de Pascua, alabamos y glorificamos a tu Hijo Jesús resucitado. Gracias por revelarnos que ya en Él se cumplió todo lo anunciado y lo que Jesús también nos prometió antes de celebrar la Pascua, que iba a morir, pero que iba a resucitar para luego darnos la resurrección y la vida eterna a nosotros. Habiendo experimentado la Semana Santa, esta Pascua, tú nos has revelado también nuestra misión de evangelizar al mundo. Gracias, Señor, por este encargo que nos confías, especialmente porque no nos confías este encargo de anunciarte como siervos, sino como amigos. Somos misioneros de la buena noticia para un mundo que está cada vez más desesperanzado. Así como estaba el mundo para los apóstoles, quienes después de tu partida, de tu muerte, estaban desesperanzados, llorando tu ausencia, pero recibieron tu visita y dieron testimonio, y nosotros creemos en esos testimonios. Y como los discípulos, nos oirán y no nos creerán, pues hay mucha dureza de corazón para entender este misterio de la salvación que tú nos ofreciste con la muerte de tu Hijo, porque tú nos amas, Señor.
Acompáñanos, pues tu sola presencia y los dones del Espíritu Santo que nos has dado en nuestro bautismo harán que seamos eficientes en difundir tu noticia, en anunciarte. Nuestras palabras podrán penetrar el corazón de los hombres. A través del Espíritu Santo nos ayudarás a que se abra el entendimiento de quienes nos escuchan para que todos puedan comprender lo que las Escrituras hablan de ti, Señor. Permítenos ahora alcanzar la fortaleza necesaria para revelar y convencer al mundo, que lo vamos a hacer no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros actos, con los que, Señor, nosotros te anunciamos. Justamente el testimonio de nuestra conversión será lo que mejor hablará. Nuestra conversión será mensaje de lo más elocuente para poder hablar de ti, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros queridos amigos del programa Sintonía Divina estarán muy contentos de iniciar un tiempo de Pascua en el que seguiremos revisando y leyendo las lecturas de estas semanas que vienen, que también son para glorificar a nuestro Señor. Una bendita Pascua en el Señor, un abrazo en Jesús y en María, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.